Nuestro proyecto lleva por nombre Smart Window. Es un invento diseñado para mejorar la calidad de vida de muchas personas, así como complementar la idea de una casa inteligente. A continuación presentamos una animación 3D de lo que sería la ventana al estar construida. Esta ventana cuenta con dos modalidades, una automática y otra semiautomática. La automática consiste en una modalidad que funciona a base de un circuito con sensores de temperatura y lluvia, los cuales programaremos para que la ventana ajuste la temperatura dentro de la casa con la exterior, por lo que ésta se abriría automáticamente. La modalidad semiautomática funciona gracias a un sensor de aplausos, el cual al ser activado manda una señal al motor para abrir o cerrar la ventana. Cuando nosotros aplaudamos 2 veces, se mandará la señal de abrir la ventana, y con una vez se manda la señal de cerrarla. Aquí podemos apreciar cómo reacciona el circuito de aplausos. En este caso, el foco solo es un medio para ver que funcione el sensor, pero representaría la señal enviada al motor, por lo que cuando se enciende se abriría la ventana, y cuando apaga se cierra la ventana, y todo esto gracias a la rotación del motor en un sentido o en otro. Este circuito lo explicaremos más adelante. Este proyecto para nosotros tiene 3 puntos de vista, o 3 diferentes objetivos por los cuales lo escogimos. El primero es desde la tecnología, la innovación y el objetivo de añadir otro toque a la idea de una casa inteligente gracias a nuestro proyecto. El segundo lo vimos como una ayuda, tanto para adultos mayores como para personas con dificultades motrices, pues podemos ayudarlos a esas pequeñas acciones como abrir o cerrar la ventana sin necesidad de moverse. El último lo consideramos desde el punto de la sustentabilidad, puesto que actualmente nos dedicamos a realizar investigaciones acerca de qué tan factible es realizar los marcos de la ventana con materiales reciclados, para sustituir al aluminio y de esta manera contribuir a que el porcentaje de uso de ese recurso disminuya. A continuación, presentamos este video de la simulación de Proteus en la cual podemos apreciar el circuito del sensor de aplausos conectado al funcionamiento del motor. En este caso tenemos un push button, que es el que simula hacer el aplauso o la activación. El circuito básicamente funciona debido al microcontrolador, donde mediante la señal de control que recibe como resultado del aplauso, se controla el giro de un motor, ya sea hacia un sentido, hacia el otro o que se detenga completamente, simulando el movimiento de la ventana. De este modo se controla la apertura y el cierre de la ventana mediante los aplausos que dé el usuario. Se utilizaron 2 componentes electrónicos para la etapa de potencia, que son los que permiten trabajar con un voltaje de corriente alterna para encender la lámpara. El MOC 3021, que es un optoacoplador, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado. Al polarizar directamente el diodo que tiene internamente, este emite luz y de esta forma satura a un componente optoelectrónico que se encuentra también dentro del encapsulado. De esta forma permite conducir la corriente en este segundo circuito aislado, que en este caso es el circuito de la lámpara, con una fuente de alimentación de corriente alterna junto con un triac, el cual se encargará de realizar un disparo permitiendo que la lámpara encienda. Las imágenes que pueden observar de fondo son de nuestro circuito para la modalidad automática, que como ya habíamos mencionado, funciona por medio de sensores de lluvia y temperatura. Para el circuito trabajamos con la señal digital del sensor de lluvia, el cual arroja un 1 lógico si detecta lluvia y un 0 si no. El microcontrolador se programó para mover el motor en un sentido para cerrar la ventana cuando el sensor detecte lluvia. Para efectos de la simulación, utilizamos un generador de estados lógicos, el cual se puede manipular para generar una salida en estado alto o en estado bajo. Sin embargo, de forma práctica, esta señal será generada a partir del sensor. El circuito trabaja con el sensor de temperatura LM35, un sensor con una única salida analógica, que varía el voltaje a razón de 10 mV por cada grado centígrado. Es decir, cuando el sensor detecta una temperatura de 25 grados centígrados, por ejemplo, este entregará un voltaje en su terminal de salida de 0.25 volts. Esta señal de salida se compara, a través de un amplificador operacional, con la diferencia de potencial del divisor de voltaje que contiene un potenciómetro, el cual tendrá la función de controlar la temperatura a la que el usuario quiera que la ventana se abra automáticamente.
pues este circuito en conjunto funciona como un set point. Al variar el potenciómetro del divisor de voltaje, varía en consecuencia el voltaje de la entrada no inversora del comparador. De esta manera, el voltaje que debe recibir por parte de la salida analógica del sensor de temperatura debe ser mayor o igual a este voltaje para obtener a la salida un cero lógico. Así, mientras la temperatura sea menor a la establecida mediante el potenciómetro, la salida del comparador tendrá un 1 lógico, mientras que cuando la temperatura sensada pase de la establecida, la salida del comparador cambiará de estado de un 1 lógico a un 0 lógico. De esta manera, diseñamos el código del microcontrolador para que pueda trabajar con esta señal digital y permita que el motor gire en el sentido correspondiente para abrir la ventana cuando la temperatura sensada sobrepase la temperatura establecida por el usuario. Como podemos ver, el circuito automático es controlado por un PIC. Sin embargo, la potencia que éste emite hacia el motor no es suficiente para levantar el marco de la ventana, por lo que la señal que sale del PIC debe pasar por una fase de potencia previo a llegar al motor. El código se diseñó de tal manera que, si el sensor detecta lluvia, la ventana se cierre, y aunque la temperatura aumente y sobrepase la temperatura establecida, esta no se abrirá hasta que el sensor deje de detectar que está lloviendo. Los voltímetros en la etapa del sensor de temperatura se colocaron para visualizar los voltajes en esos puntos y poder observar a qué temperatura se establece que debe abrirse la ventana. Este proyecto comenzó con la inspiración de innovar, de comodidad y de sentir el orgullo de crear algo completamente automatizado. Sin embargo, en el camino se le han venido encontrando más bondades, ventajas y todo con los conocimientos que nuestra carrera nos ha brindado, poniendo en conjunto cada materia y el esfuerzo propio. Esta ventana ahora ya no es solo una comodidad, es una ayuda, es facilidad de tecnología implementada al hogar, es pensar en esos pequeños detalles que hacen especial a nuestro producto. Esta ventana podrá ser utilizada por hospitales, para pacientes que no tengan mucha movilidad, para adultos mayores, para personas que tengan dificultades motrices, o simplemente para hacer una mejora dentro del hogar, haciendo crecer la idea de lo que es una casa inteligente, complementando la tecnología existente actualmente y brindando un nuevo producto eficiente y sobre todo útil. Con esto finalizamos la presentación y explicación de nuestro proyecto, con todo el empeño y dedicación de por medio. Agradecemos la atención y el interés mostrado a nuestro proyecto y esperamos que tengan un excelente día.